Una transmisión sobre el financiamiento del Partido Progreso Social Democrático. A mí, como abogado, yo tengo un sentimiento de dolor y les voy a decir por qué. A mí no me gusta que se utilice, don Guillermo, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Fiscalía a través del Poder Judicial para hacer campaña. Y esto es lo que está pasando. ¿Y cómo? A ver, un año de campaña es mucho. Lo decía un especialista político. Pero así lo está dictando el 2025 costarricense. ¿Qué es lo que sucede aquí? Resulta que ahora, cuando leemos La Nación, el Tribunal Supremo dice, crea el Poder Judicial. Porque ahora dice, búsqueme ahí, en La Nación. Sí. Ahora, si me hace el favor, el periódico que dice que hay un presunto delito. Yo creo que es este. Sí. Este. Tribunal señala. Vea, aquí dice, posibles autores de 4 delitos. Señores del Tribunal Supremo de Elecciones, existen informes de financiamiento de partidos, estamos de acuerdo, pero el procedimiento está mal hecho. ¿Por qué? Porque si en un informe se determina que un partido político hay algo extraño o algo que no concuerda, se le debe de dar parte al Ministerio Público. Y usted lo dijo hace un momento. ¿Qué pasó? El señor fiscal general llegó a las oficinas del Tribunal Supremo de Elecciones y de manera... En un allanamiento. Oiga, que yo le digo algo. Ver al fiscal general asaltar, porque eso fue lo que hizo, asaltar las oficinas del Tribunal Supremo de Elecciones para secuestrar esta información, y se le veía un interés genuino en investigar qué es lo que está pasando. Es decir, si al Tribunal Supremo de Elecciones se le pide el informe, yo sé que lo va a dar. Yo sé que lo va a dar a la Fiscalía. Ahora bien, voy más allá. También la Fiscalía a mí me ha dejado mucho que desear. Y le voy a decir por qué, costarricense, porque al parecer todo está enfocado en buscar una opinión pública, lo cual la Fiscalía no debe procurar que esa opinión pública tenga injerencia en un futuro juicio, porque a ver, estamos en una etapa investigatoria y la etapa investigatoria tiene privacidad. Inclusive yo me puedo remitir aquí al Código Procesal Penal. Es más, vamos al Código Procesal Penal costarricense. Sí, que dice el fiscal, ¿verdad? Lo que debe... Digamos, por ejemplo, le puedo remitir costarricense el artículo 295, que habla de la privacidad en las actuaciones. Entonces, el procedimiento preparatorio no será público para terceros. Vea qué interesante, costarricense. Las actuaciones solo podrán ser examinadas por las partes, directamente o por medio de sus representantes. Los abogados que invoquen un interés legítimo, y etcétera. Aquí, yo no sé, por ahí vos puedes mostrarnos también donde salen los gastos de donde salen los cuadros de gastos de la campaña de Rodrigo. Sí, bueno, muéstrelo ahí en la cámara. Sí, aquí está en esta página, deben un toquecito. Ajá. Aquí están los gastos de Rodrigo. El hombre, vea, les voy a dar unos gastos para que... Yo no sabía que Rodrigo casi no paga teléfono, paga apenas 507 colones. Es que es increíble. 507 colones de teléfono había pagado en esta fecha, ¿verdad? Y le gustaba ir a la esquina de los Agri en Cartago, a comer algo. Iba a la cafetería Starbucks
y ahí veo 6.500, es decir, no invitó a nadie el hombre. Es que pagó la cuenta personal, ¿verdad? O sea, o fue solo, no sé, o no iba acompañado, o como dicen en el barrio, ahí es muy caro, ahí cada uno para su saco, dice cada uno para su saco. ¿Sí? Ahí en Starbucks un café vale 100.000 colones. Sí, fue solo. Aquí vienen todos los gastos. Estación de favor, Yoses le echó 40.000 pesos al carro. Hey, es que o sea, esto es información privada, por Dios, esto es información privada. Y dígame usted, privada y vamos a efectos prácticos de la investigación. ¿A mí de qué me sirve saber, como fiscal adjunto de la causa, que el presidente fue a un Starbucks? Sí, aquí la única información que es la que ellos usan, ¿verdad? La pieza acusatoria, como dicen ellos, ¿verdad? Es un dinero que él recibe, 6 millones de colones, que lo recibe, ¿verdad? Y no puedo mencionar yo nombres tampoco, aquí no vamos a hacer 6 millones, que inmediatamente él los remite al Partido Progreso Social Democrático. Sí. Digamos que es plata que entró y salió. A mí me preocupa mucho esto, porque la publicación de esos datos privados, don Guillermo, eso es ilegal. Eso existe un derecho a la privacidad para cada costarricense, para cada uno de nosotros. Es que pongámonos en los zapatos de los nombres que salen ahí y su derecho a la privacidad. Ahora bien, a mí me pueden decir, bueno, son objeto de investigación. Estamos de acuerdo. Pero la investigación es una etapa privada. Es una etapa muy delicada, que inclusive, ¿usted sabía, don Guillermo, que los fiscales hacen promesas sobre estos temas? Y guardar la privacidad es una promesa, claro. Es una promesa, vea, yo aquí tengo las promesas de los fiscales. Bueno, aquí en la tablet la tengo. Vea, oiga, costarricense, es que ser fiscal en Costa Rica no es así nomás. No solo hay que ser abogado o conocedor del Código Penal o el Código Procesal Penal, o parece que no lo conocen, porque yo les puedo decir que el artículo 295 y 296 no permite esta información que se publique. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en una etapa que no sabemos, nos estamos dando a la tarea de investigar si puede existir un posible delito o no. Y aquí, vea qué curioso, en 2025, para políticamente desaparecer esas partes. Es que eso es lo que se busca. No se busca determinar si una persona puede ser cómplice o partícipe de un delito o no. Ahora bien, por ejemplo, les puedo leer, aquí está la promesa que hacen los fiscales y hace cualquier trabajador judicial con respecto a esa información judicial costarricense. Es que vea que el tema más delicado. Estamos hablando de cómo cuidar su información privada judicial. Porque yo les puedo decir algo. Y a usted, don Guillermo, todo el mundo es parte de una investigación. Pero el hecho de que un costarricense no sea parte de la información no significa que sea culpable, ni que se deba manejar esa información privada a ese nivel de publicidad. Ahora bien, permítame un momento, costarricense, para leerle parte de lo que jura, porque es parte, es enorme, es un documento de 10 páginas. Pero el empleado judicial jura mantener la privacidad y confidencialidad de la información que contiene los expedientes judiciales y los documentos a los que pueda tener acceso en el desarrollo de la revisión de los mismos expedientes. Es decir, el que filtró esa información está faltando a la ética. Y ahora bien, permítame leer el punto 2. Se debe promete emplear la información de datos sensibles o de uso restringido que se obtenga para fines exclusivamente de la misma investigación. Esa filtración, a mí, como abogado y conocedor de la ley, a mí me preocupa en extremo. Ahora bien, yo les agrego algo también, que yo les quería decir, costarricense. Esto viene pasando, no solo en esta investigación. Yo la estoy viendo cuando se pretende utilizar el aparato judicial, y en este caso,
el Tribunal Supremo de Elecciones, que yo no sé para qué se presta para estas cosas, porque el Tribunal Supremo de Elecciones tiene su propio departamento que investiga cómo económicamente se mantuvieron los partidos. Sí, el financiamiento de los partidos es un Imagínense, tema que les toca a ellos. Y lo que han elaborado sobre eso es un informe. Es que alguien pone ahí, ajá, es que dice, ya esta información es en base a lo que el Tribunal Supremo de Elecciones dio como pieza acusatoria. No, es un informe ajá, que de todas formas sí tenía que elevarlo a la Fiscalía, porque en la Fiscalía ahí es donde se debe confeccionar la pieza acusatoria. La información de investigación va a servir, pero la Fiscalía debe ahondar el proceso de indagación de la información. ajá. A ver, ¿Estamos de acuerdo? estamos de acuerdo y digamos, lo que provoca ese informe que usted dice, que usted trae a colación del tribunal, es que se alarme o darle un aviso a la Fiscalía de que hay que investigar algo. Sin embargo, eso no significa que sea un hecho. Es que aquí lo que se está buscando es generar una opinión pública la cual no es saludable. ¿De qué? De que si el presidente es culpable, si el asesor de campaña del presidente es culpable, eso no es correspondiente. Eso lo ha provocado el tribunal y el Ministerio Público. Y yo le digo, costarricense, a mí, yo siempre voy a defender la Constitución política. Y en la Constitución política viene que nadie es culpable hasta que así lo demuestre. Y lo tiene que demostrar por medio de juicio, por medio de sentencia, un tribunal penal. Y eso... Sí, no ha habido ni juicio, menos aún sentencia, y menos aún las piezas acusatorias no están aún listas, ¿verdad? Exactamente. O sea, el fiscal lo que fue, allanó el Tribunal Supremo de Elecciones, que de todas formas rompe, digamos, el protocolo de la institucionalidad costarricense, que es el respeto, ¿verdad?, entre los poderes de la República, ¿verdad? Es decir, ese allanamiento, esa usurpación que hace el fiscal era indebida, toda vez que el Tribunal Supremo de Elecciones, ¿qué iba a hacer con ese informe? Elevarlo a la Fiscalía. Yo siempre, cuando estoy como abogado costarricense, don Guillermo, en una etapa de investigación, cuando a mí me traen a este tipo de que todavía no existe acusación del Ministerio Público, esta etapa acusatoria está muy regulada, tiene tiempo, tiene un plazo, porque es un juez penal el que te autoriza a vos. Uno al juez le dice, bueno, aquí puede haber un presunto delito. Entonces el juez penal le dice, bueno, ¿qué elementos probatorios tiene usted para esa tesis? Ahora bien, aquí lo que pasa es que les dieron, a nadie le han mostrado primero que todo esa autorización penal para hacer esa investigación. Simplemente lo que se sabe es que un día llegó el fiscal general y secuestró documentos, pero hay que remontarse a ese día, porque ese día él no mostró esa autorización de un juez. Yo sigo esperando al día de hoy, 3 de febrero, que enseñen cómo le dieron esa documentación al Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Por qué? Porque, a ver, costarricense, esto es un asunto muy delicado, porque los funcionarios implicados en la investigación tienen que guardar absoluto secreto de la misma. ¿Sabe por qué, costarricense? Porque esto puede provocar que la investigación se caiga y se fracture. Para efectos prácticos, para efectos del Ministerio Público. ¿Cómo es posible que esa información empiece a trascender en periódicos de la Nación o en otros periódicos o en la televisión? Eso se está utilizando como una herramienta de persuasión de campaña política. Es como hacer campaña de manera no gratuita, pero porque cada uno le debe no solo a Liberación Nacional, a muchos partidos. Sí, costarricense, vea, ahí habla de CR hoy. Esos medios de comunicación no se dan a la tarea de verdaderamente hablar con un abogado de trayectoria, porque el abogado ¿sabes qué le va a decir, costarricense? Es que esa investigación está viciada, está mal hecha. ¿Cómo es posible
que se filtre semejante información con un enfoque de que el costarricense la sepa. La investigación se viene abajo. La investigación, si yo veo si esto es lo que viene, don Guillermo, en el expediente, yo como juez me preocupo. Y yo le digo al fiscal adjunto, vea, pero ¿para qué me muestra que el presidente pagó 500 colones del recibo de luz? O del recibo telefónico. ¿Ve? A mí esto que dice el costarricense acá, que dice NK Olor, es lo que me preocupa, don Guillermo. Se está utilizando la fiscalía para política. Y yo le agrego algo más interesante, costarricense. Nosotros nos estamos dando cuenta, y yo me he dado la tarea en la calle, como abogado, de hacerle ver eso a las personas. De hacerle ver que durante muchos años, ¿sabe por qué pasa esto, costarricense? Porque el puesto de fiscal general es un puesto político. Es un puesto que los diputados, por su mayoría, lo designan. Pero es que yo siempre he discutido, como conocedor de la ley, de que la fiscalía debería ser el lugar con menos política de Costa Rica. Y esas filtraciones son de manera dolosa para desacreditar a un ciudadano costarricense, porque ahí se hablan de varios ciudadanos. Y yo no tengo los elementos, ni tengo la acusación para decirle ni al presidente ni a ningún otro ciudadano. Es que aquí yo no solo vengo a defender ni al presidente ni nadie de ellos. No, es el procedimiento legal. Es decir, aquí lo que estamos defendiendo es el marco jurídico que debe actuar en este tipo de acciones, ¿verdad? Y entonces, digamos, las han ido agotando porque se les han ido cayendo, ¿verdad? Se les cayó la comisión, digamos, legislativa. Porque el informe de la Comisión Legislativa, que duró año y medio, se invirtió en eso, ¿verdad? Una comisión, digamos, con un costo elevadísimo, no llegó a resultados, fue incluso desestimada por la Sala Constitucional. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque los grandes implicados no estuvieron ahí y no se quiso invitar ni a Pilar Cisneros a esa comisión, ni a Rodrigo Chávez. Y quiero decir algo, digamos, en todas estas piezas acusatorias, doña Pilar Cisneros no aparece. Ella está fuera, digamos, del marco de lo que era, digamos, el financiamiento de los partidos. Yo siempre he luchado porque yo como abogado creo en los jueces. Nosotros creemos en la institucionalidad del país. ¿A qué voy? Póngase a pensar, si usted fuera juez en esta causa, indudablemente vas a leer todas esas opiniones. Y el juez, a mí me da pavor y me da miedo que un juez resuelva o condene con base en lo que diga en la prensa, con base en lo que diga el ciudadano. Yo defiendo mucho al juez y el juez penal, que es el que lleva estas causas. Pero es que la fiscalía no tiene el cuidado de manejar las pruebas como corresponde. La fiscalía no se pone a pensar, vea, estos ciudadanos, está bien, pongámosle el título de un presunto delito, pero nosotros no estamos todavía con el suficiente elemento probatorio para decir si una persona es culpable o no, si es un posible juicio. Es que es increíble, ni siquiera se ha discutido si es un posible juicio. No, ni está convocado, ni lejos de eso. No está la pieza acusatoria, no está. Están en la etapa ¿y sabes qué? de elaboración. Digamos, aquí, Rigoberto, yo lo que quiero decir es que también hay que ver siempre más lejos, ¿verdad? Esa articulación, ¿verdad? Que curiosamente, siendo el Tribunal Supremo de Elecciones, en realidad un organismo que ha sido muy pro liberación nacional, ¿verdad? Toda vez que la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones estuvo vinculada en la administración Arias Sánchez, ¿verdad?
Sin embargo, vea usted, si el fiscal, digamos, quiere llevar el ritmo de las cosas a su manera, ¿verdad? Porque en vez de pedir la colaboración de una institución que toda vez que le pidieran el informe se lo iba a dar, porque ya el informe estaba hecho, ¿verdad? Alguien sopló y entonces el hombre, para ganarse los aplausos, allana al Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces, este hecho es importante por lo siguiente: se están articulando fuerzas que es muy peligroso, y aquí sí, digamos, la estabilidad política de Costa Rica está en peligro cuando se está haciendo en estos momentos, justamente en el inicio de la campaña política. Ya Rigoberto y yo lo habíamos dicho, finalizando el mes de enero se sentía el ambiente, digamos, de que estamos en campaña política. Y estos hechos lo que vienen a demostrar es que la campaña va a ser más dura de lo que pensamos, porque ya yo les he mostrado el periódico, digamos, La Nación, pero les puedo, en digital les puedo mostrar CR Hoy, les puedo mostrar incluso el semanario Universidad. Digamos, la prensa costarricense, digamos, ha hecho una cruzada, y es interesante porque la semana pasada estuvo el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa en Costa Rica, ¿verdad? Hizo un informe, y en el informe hace algunas, digamos, da algunas medidas, digamos, hacia, digamos, el Poder Ejecutivo, el conflicto Poder Ejecutivo-Prensa, ¿verdad? Pero aquí está claro que es la prensa la que se encarga, digamos, de dar una visión falaz y acusatoria, ¿verdad? Porque mientras usted no tenga el juicio en sus manos, usted no puede salir a informar, menos aún dar la información económica de los gastos que realiza, digamos, el presidente de la República. A nivel personal. Sí, sí, sí. En este caso, el presidente de la República.